En, al- en algunas, en algunos libros buenos, en algunos buenos libros acerca de la iglesia, encontramos buenos ejemplos de que la iglesia es como una embajada dentro de otro país, una embajada dentro de otro país. Cuando las personas que están viviendo en otro país, por ejemplo, no sé, Estados Unidos, y esas personas aman a su país de origen, ellos añoran estar en su país de origen. Por eso la iglesia en ocasiones se pone como un ejemplo de una embajada dentro de otro país, y los países generalmente la mayoría tiene fechas fechas especiales donde celebran, por ejemplo, celebran su libertad. 2 de julio, 16 de septiembre, 15 de septiembre, donde celebran la independencia. Y en ocasiones, pues estos hombres que están fuera de su país acuden a sus embajadas, acuden a sus embajadas, porque ahí se reunirán todos los de su propio país para celebrar la independencia o celebrar algo en especial. Pues si nosotros hacemos esa analogía, nosotros vivimos y estamos en un mundo, en una patria que es pasajera. Nosotros vamos a una mejor patria, a una patria celestial. Y las iglesias son pequeñas embajadas, Así que, ¿por qué les digo esto? No vamos a hablar acerca de eclesiología, pero les digo, y me lo digo yo a mí mismo, que nosotros nos reunimos en esta embajada del cielo. Nosotros nos reunimos en esta embajada del cielo para celebrar nuestra redención. Nosotros, usted y yo, venimos a este lugar, no solamente porque es el día sagrado del Señor, porque la iglesia recuerda, todos los cristianos recordamos a través de reunirnos unos a otros, recordamos que nuestro Redentor, nuestro Rey y Señor se levantó de la tumba al tercer día y que ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde ahí intercede por nosotros. Nosotros nos reunimos con ese propósito, darle la gloria y darle el honor a nuestro Dios. Nosotros nos reunimos para celebrar una vez más o recordarnos entre nosotros nuestra redención. ¿Por qué entonces, hermanos, nosotros nos reunimos? Pues ese es uno de los grandes motivos. Así que, pues quiero animarte a estar concentrado en este tiempo tan valioso y tan provechoso que es el tiempo de la palabra de Dios. Así que bienvenidos pues una vez más al tiempo de la palabra de Dios. Acompáñenme a leer, por favor, el libro o a buscar el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo número 9. Vamos a continuar con las exposiciones de esta grandiosa carta, considerada como la columna vertebral de nuestra fe o también del cristianismo. Romanos capítulo número 9. Si alguien gusta voltear el bosquejo, el pizarrón, se los agradecería, porque no es para mí el bosquejo, es para
para ustedes, que ustedes lo puedan estar mirando. Romanos capítulo número 9, vamos a estar exponiendo desde el versículo número 19, número 19 hasta el versículo número 29. El tema de la exposición es en las manos del alfarero, en las manos del alfarero. Los niños pueden anotar este título y preguntar en casa las dudas o preguntar en casa qué significa cuando nosotros decimos en las manos del alfarero. Otro título también que pudiéramos nosotros poner a esta exposición es el alfarero y el barro, y el alfarero y el barro. Pero nosotros hemos pues decidido poner en las manos del alfarero. El objetivo principal de esta exposición es que nosotros podamos conocer a través de la palabra de Dios la autoridad. Escúcheme bien, que nosotros podamos ver en su palabra la autoridad de Dios o la soberanía de Dios, como usted guste llamarle, que nosotros podamos aprender en este domingo la autoridad de Dios en impartir a los hombres misericordia y gracia, pero también impartir justicia. Ese es el objetivo principal de esta exposición, que usted pueda conocer, creer, ver la gloria de Dios en impartir la misericordia, en impartir la gracia, pero también impartir justicia. Así que leamos versículo número 19, pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Verso número 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Verso 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Otra pregunta, verso 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Verso 24. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Verso 28, porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y por último, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, y esto es importante, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Vamos a orar. Padre, en esta hora pedimos de su ayuda para poder escuchar su palabra
y también para poder explicar su palabra. Le pedimos de su ayuda para poder ver las maravillas que están escritas en tu palabra. Te damos las gracias por este tiempo, te alabamos todos nosotros y te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El objetivo es muy claro: conocer la soberanía o conocer la autoridad de Dios. Ese Dios que nosotros alabamos cada vez que nos reunimos. Ese Dios que nosotros le damos la gloria y la alabanza cada vez que nosotros nos levantamos. Reconocemos a Dios como soberano en la creación. Pero la pregunta es si reconocemos a Dios como soberano en nuestra salvación. Esa es una buena pregunta para que nosotros pudiéramos reflexionar. Nosotros reconocemos que solo somos criaturas y que Él es nuestro hacedor y que Él es nuestro creador. La mayoría de los cristianos hoy en nuestros días reconocen que nuestro Dios, que Dios es el dueño absoluto y soberano de todas las cosas, pero cuando se les pregunta si Dios es soberano en nuestra salvación, ahí es cuando inician en ocasiones los problemas, o cuando inician en ocasiones los cuestionamientos ante Dios. Pero el objetivo de nosotros, pues, es claro: que usted pueda conocer a través de estos versos que acabamos de leer la autoridad de Dios en dos cosas: en impartir misericordia y gracia a un pueblo, y a los demás impartir justicia. Ese es el objetivo. El pasaje que nosotros hemos leído se encuentra en la sección de la carta que consta del capítulo 9, 10 y 11. Esta sección de la carta del capítulo 9, 10 y 11, el tema principal de esta sección de la carta no es el pasado, no es el presente y no es el futuro de la nación de Israel. Por lo contrario, el tema principal de esta sección es la fidelidad de Dios, de su palabra. El tema principal de esta sección es el honor de Dios en su promesa o en su palabra. El tema principal de esta gran sección, que en ocasiones es tema de polémica, capítulo 9, 10 y 11, se trata de la fidelidad de Dios, de su palabra, para salvar a un solo pueblo. Romanos 10, versículo número 6, nos indica ese tema principal. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo ha venido explicando que la salvación es el poder de Dios. La salvación viene de arriba. La salvación no se produce de abajo hacia arriba. La salvación viene del poder de Dios. No tiene nada que ver, dice el apóstol Pablo, con la descendencia física. No tiene nada que ver con la descendencia física, más bien tiene que ver con la gracia de Dios, con la promesa que Dios hizo de salvar a un solo pueblo, pero por la gracia soberana de Dios. El apóstol Pablo en los primeros capítulos ha explicado, ha enseñado y ha convencido de la culpabilidad universal de todo hombre. Por eso nosotros encontramos que el evangelio es poder de Dios para salvación. Siempre, en toda la historia de la redención, en cada página de la palabra de Dios, la salvación siempre ha sido otorgada inmerecidamente.
siempre ha sido otorgada por gracia. Dios otorgó gracia a Abraham sacándolo de una nación altamente pagana. Abraham no era un hombre diferente a los de la nación donde él fue llamado o donde él fue sacado. Abraham también era un gran pecador, pero por la gracia y la misericordia de Dios, que es soberano, llama a Abraham. Dios otorgó gracia a Isaac, no porque Isaac lo merecía o porque fuera mejor que Ismael, sino que fue por la gracia y la misericordia de un Dios que es soberano. Dios otorgó gracia a Jacob una vez más, no porque Jacob haya sido mejor que Esaú, sino por la gracia y la misericordia de un Dios que es soberano. En otras palabras, lo que ha venido el apóstol Pablo explicando en esta sección es que Dios decide otorgar misericordia, Dios decide otorgar gracia a un grupo escogido, a un grupo elegido, y a los demás los deja, o al resto los deja en su propio estado para recibir la justa condenación y la justa justicia. En esta sección encontramos objeciones de esta verdad o de esta elección incondicional. En esta sección encontramos objeciones. Para nuestra mente que es muy débil, para nuestra mente que es finita, al escuchar este tipo de declaraciones en la palabra de Dios, surgen objeciones. Surgen objeciones. Y una de las objeciones que encontramos en esta sección es que Dios es injusto en elegir a algunos. Dios es injusto, dice esta objeción, en otorgar misericordia a algunos y dejar en el estado de perdición a otros. Esta objeción viene de una mente que es limitada. Porque la pregunta que nosotros hemos cambiado más bien debería de ser: ¿cómo es posible que Dios haya decidido, siendo todos nosotros culpables, otorgar gracia y otorgar misericordia, pero con un costo muy alto, la vida entregada por ellos de nuestro Señor Jesucristo? Cuando nosotros observamos este tipo de objeciones, no deberíamos nosotros de olvidarnos que nosotros éramos hombres rebeldes, éramos hombres cuya naturaleza es pecado, cuya naturaleza es incapacitados para buscar al Dios verdadero, y que nosotros también merecíamos la justicia y la justa condenación. La pregunta a nosotros que deberíamos de hacer, que conocemos la gracia de Dios, es: Señor, ¿por qué me elegiste a mí, siendo yo un pecador y siendo yo tu enemigo? Aquí no se trata si Dios es injusto, más bien se trata de admirar la gracia y la misericordia inmerecida de Dios. Dios es rico en misericordia. Dios es rico en impartir gracia porque Él es el dueño absoluto de toda su creación. Él otorga misericordia y gracia a algunos porque Él es la autoridad, pero también otorga la justicia y la justa condenación a otros porque Él también es la autoridad. La misericordia, pues, de Dios no se exige, la misericordia de Dios no se gana. La misericordia de Dios se implora y se recibe. El costo de los que hemos recibido gracia y misericordia es la vida de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Así que vamos a dividir esta exposición en tres partes sencillas. Número 1, vamos a ver la objeción. Número 2, vamos a ver la respuesta a la objeción. Y número 3, vamos a ver la conclusión. Objeción, respuesta y conclusión.
versículo número 19, vamos a ver una objeción absurda o una objeción incoherente. Versículo número 19, encontramos esta objeción que es absurda, que es incoherente. Dice el verso número 19, pero me dirás. Recuerden que este verso viene trayendo la idea del versículo número 18, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Esta declaración ha desatado esta objeción. Dios es injusto en elegir a algunos y dejar a otros en su estado de reprobación. Dios es injusto, esa es la objeción. Versículo número 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Es una pregunta. Segunda pregunta, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? La Biblia de las Américas nos los plantea de la siguiente manera. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Esta es la objeción. ¿Por qué todavía Dios reprocha? Porque dice, ¿quién resiste a su voluntad? La Nueva Versión Internacional nos lo plantea de la siguiente manera, pero tú me dirás entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? Si Dios es soberano en otorgar gracia, si Dios es soberano en otorgar misericordia, si Él es soberano, ¿por qué pues inculpa al pecador? ¿Quién resiste pues a la voluntad de Dios? En esta parte, en este verso, encontramos dos malas conclusiones en forma de pregunta del oponente del apóstol Pablo. Dos malas conclusiones. Este hombre que encontramos en el versículo número 19, este oponente que encontramos en el verso 19, lejos de ser un hombre humilde, lejos de aceptar la soberanía de Dios, este hombre, este oponente está en desacuerdo con Dios. Una vez más, el hombre, el oponente del verso número 19, este hombre que se atreve a retar a Dios con dos preguntas, lejos de ser humilde y aceptar la autoridad de Dios, este hombre se pone a discutir o a pelear con su Creador. Esta objeción básicamente transmite lo siguiente: si Dios es soberano en la salvación, ¿por qué me trata como un culpable? En otras palabras, este hombre está adjudicando o estás echándole la culpa a Dios por su incredulidad o por su pecado. Básicamente esta es la absurda objeción. Si Dios es soberano en la salvación, si Dios es la autoridad para otorgar gracia a algunos y a otros dejarlos en su estado de justa condenación, entonces Dios es culpable de mi pecado. Dios es el creador del pecado. Es culpa de Dios que nosotros seamos pecadores. Básicamente esa es la objeción. Si Dios es soberano en la salvación, este hombre está inculpando a Dios de su incredulidad. En otras palabras, está diciendo, yo soy incrédulo por culpa de Dios. Esta objeción es absurda. Esta objeción proviene de un corazón que es rebelde todavía ante la soberanía de Dios. Esta objeción, pues, sobre la soberanía de Dios en la salvación, no se trata de un
cristiano que admira la gracia y la misericordia. Esta objeción no se trata de un cristiano que da la gloria y la alabanza a Dios por su gracia inmerecida, por su misericordia inmerecida. Esta objeción no es de un cristiano que no puede comprender por completo, por un lado, la soberanía de Dios en la salvación y por otro lado, la responsabilidad del hombre. Esta objeción que encontramos en el versículo número 19 se trata de un hombre que comprende la explicación del apóstol Pablo, pero aún así decide estar en desacuerdo con Dios. Este hombre ha decidido ir en contra de Dios. Este hombre ha decidido a pelearse con el Dios que es soberano. Este hombre no es un ignorante. Este hombre no está de acuerdo con que Dios haya elegido a algunos para otorgarles gracia y misericordia y a los demás los haya dejado en su propio pecado y en su propio estado para recibir justicia. El oponente del apóstol Pablo en el verso número 19 es un hombre altamente orgulloso, rebelde, que desearía que Dios no estuviera en el trono como autoridad suprema. Así que lejos de seguir el apóstol Pablo argumentando sobre el tema de la soberanía de Dios, el apóstol Pablo hablará a su alma, a su conciencia, a su corazón. El apóstol Pablo dará respuesta a su oponente, recordando que Dios es creador y Él es solo una criatura. Por eso Pablo utilizará el ejemplo de el barro en las manos del alfarero, un lenguaje conocido en las páginas del Antiguo Testamento, Isaías 29:16, Isaías 45, número 9. El apóstol Pablo, lejos de seguir discutiendo con su oponente, Pablo va a utilizar este ejemplo tan sencillo para recordarle a este oponente la distancia infinita entre el Creador y en la criatura. En otras palabras, el apóstol Pablo no va a continuar con la discusión. Más bien, él va a hablar a su corazón. Segunda parte, pues, de esta exposición, versículo número 20 hasta el versículo número 24. Y vean, hermanos, el lenguaje tan sencillo, pero que tiene una profundidad espiritual. Verso número 19. Verso 20. Más antes, oh hombre, y esto es importante, la palabra hombre, porque indica que es una criatura. Es importante cómo el apóstol Pablo habla a su conciencia. Más antes, oh hombre, indica creación, indica también debilidad. Más antes, oh hombre, y el apóstol Pablo también da respuesta a esta objeción a través de preguntas. La primera pregunta dice, ¿quién eres tú, oh hombre? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? El apóstol Pablo ha discernido o se ha dado cuenta que este hombre no está pidiendo explicación para un mejor entendimiento, para una mejor admiración de la gracia soberana de Dios. Este hombre, el apóstol Pablo, lo está detectando que está retando la autoridad de Dios sobre sus criaturas. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Segunda pregunta. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Tercera pregunta.
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Y esto es clave, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza o para deshonra. Versículo número 20, la Biblia de las Américas nos lo dice de la siguiente manera: al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Al contrario, dice la Biblia de las Américas, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? Pregunta pues, ¿qué nos transmite el ejemplo de el barro y el ejemplo de el alfarero? ¿Qué nos transmite? Nos transmite la idea de que el alfarero, como creador, tiene derecho de hacer con el barro lo que él desea. Lo que el apóstol Pablo está transmitiendo a través de este ejemplo, que la distancia entre Dios y la criatura es altamente infinita y que es algo descortés, que es algo absurdo, que el barro, que la criatura se ponga a nivel y que quiere discutir con la autoridad suprema. El apóstol Pablo le está recordando a este oponente que ni siquiera se puede él imaginar a ponerse a discutir con el Creador, que es bendito y que es eterno. El apóstol Pablo pues transmite la idea de que el alfarero, por ser el dueño absoluto y por ser el creador de todas las cosas, tiene el derecho como suprema autoridad de hacer con el barro lo que él desea hacer. Nosotros sabemos que un alfarero puede hacer un vaso más grande y después puede hacer un vaso más pequeño. Y el vaso pequeño, al ver el vaso más grande, no tiene poder ni no tiene absoluta autoridad para decirle a su hacedor: ¿por qué me has hecho tan pequeño? Es absurdo. Es absurda esta objeción. El alfarero puede hacer una taza para cierto uso y el alfarero puede hacer otra taza para otro uso. Así que el ejemplo transmite que Dios como hacedor tiene derecho y autoridad de hacer lo que Él quiera hacer con sus criaturas. Dios como nuestro creador, como hacedor soberano, una vez más, tiene el derecho y el poder de hacer y de escoger, y esto es importante, de la misma masa. Dios tiene el derecho de hacer de la misma masa de seres humanos cuya única cualidad que tienen es pecado, pecado y pecado. Rebeldía, rebeldía y rebeldía por decisión propia. Seres caídos, seres enemigos y rebeldes de Dios. Dios tiene el derecho de hacer de ese tipo de gente una masa para honra y otra para deshonra. Porque también Dios como hacedor tiene el derecho de esa masa que no le ama, de esa masa que no lo quiere, de esa masa que si pudiera destituiría al Dios de la creación de su trono. Dios tenía el derecho de hacer justicia sobre toda la masa y enviar a todos los seres humanos a la justa condenación. ¿Qué les parece ese Dios justo? Pero también Dios como soberano también tiene el derecho de esa misma masa de hombres caídos, rebeldes y enemigos de Dios apartar a algunos para el perdón y la vida eterna y a los otros dejarlos en su propia condenación. ¿Quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios?
¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué es lo que estás haciendo? Si nosotros somos arcilla, nosotros somos polvo, nosotros somos criatura y Él es el eterno, inmutable, poderoso, sabio Dios. Dios decide otorgar gracia y misericordia porque Él es soberano. Dios decide otorgar justicia a otros porque también Él es soberano. Importante destacar, hermanos y amigos, la incredulidad de los hombres fue por decisión propia. El pecado de los hombres fue por decisión propia. El deseo de no escoger a Dios no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad del hombre. El deseo de no escoger a Dios es responsabilidad sola del hombre. Versículo número 22. Sigue Pablo hablando al corazón de este oponente. ¿Y qué si Dios, versículo número 22, y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Quiénes son los vasos de ira? ¿Quiénes son los vasos de ira? Respuesta. Son todos aquellos que no tienen el deseo de un arrepentimiento verdadero. Son todos aquellos que deciden rebelarse en contra de Dios. Son todos aquellos pecadores. Como ejemplo claro, Faraón. Como ejemplo claro, Judas el traidor. Como ejemplo claro, Esaú. Los vasos de ira son todos aquellos que desprecian el sacrificio de Jesucristo. Dios ha sido paciente con ellos, con un propósito. Dios ha sido paciente con ellos con un propósito. La frase que encontramos en estos versos, preparados para destrucción, es consecuencia solo del hombre, no es culpa de Dios. La frase, preparados para destrucción, vasos de ira, es consecuencia del pecado y de la rebeldía en contra de Dios. Por eso, decir que Dios es culpable de mi incredulidad es algo absurdo. Decir que Dios es culpable de que yo todavía permanezca en mi pecado y en mi rebeldía porque Él es soberano es algo absurdo. Dios no es el autor del mal. Dios no es el autor del pecado. El hombre, exclusivamente el hombre, es responsable de no querer venir a Dios en arrepentimiento y fe. Leamos brevemente Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 14. Mejor lo leemos desde el verso número 13. Busquen sus Biblias, Primera de Tesalonicenses 2. Estamos dando respuesta a esta absurda objeción.
Primera de Tesalonicenses 2, 14, 13 al 16. Pero nosotros, y podemos nosotros hacer un paréntesis y decir, pero los vasos de misericordia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, y pudiéramos nosotros poder, paréntesis, vasos de misericordia. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, ¿desde cuándo? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a los cuales os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea palabra o por causa nuestra. Les leí 2 de Tesalonicenses, versículo número 2. Si nos regresamos a 1 de Tesalonicenses, versículo número 2, vean la responsabilidad del hombre de su propio pecado. Ahorita nosotros leímos 2 de Tesalonicenses y podemos nosotros concluir que es la gracia y la misericordia. Vean aquí la responsabilidad de los hombres. 1 Tesalonicenses 2, verso número 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Responsabilidad del hombre, pero también soberanía de Dios. ¿Cuál es entonces la razón de la paciencia de Dios para los vasos de ira que han sido preparados para destrucción? ¿Por qué tanta paciencia? ¿Por qué Dios no ejerce justicia instantánea y acaba con la historia? La Biblia de las Américas nos los habla de la siguiente manera, verso número 22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Versículo 23 nos da la respuesta. La pregunta es, ¿por qué Dios muestra tanta paciencia por aquellos que solamente están pecando y pecando y pecando en contra de Dios? Verso número 23 dice la Biblia de las Américas, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. La respuesta para mostrar, la respuesta para manifestar, la respuesta para dar a conocer las riquezas de sus atributos a esos vasos de misericordia. ¿Por qué Dios ejerce paciencia para los vasos de ira preparados para destrucción? Es por causa de sus escogidos. Para que sus escogidos puedan observar, para que su iglesia pueda darle la alabanza de la gloria, de su misericordia y de su gracia inmerecida. La respuesta es demasiado clara. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. ¿Por qué Dios es paciente para los vasos de ira?
es por causa de los escogidos, para que los escogidos puedan y sigan admirando la soberanía de Dios en su salvación. Si gustan buscar Efesios capítulo número 1, versículo número 6. Efesios capítulo 1, versículo número 6. ¿Cuál es la razón de la paciencia de Dios para los vasos de ira preparados para destrucción? Que el pueblo de Dios admire la gloria que está atrás de su salvación. Efesios 1, versículo número 6. Se lo leo desde el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mismo capítulo, verso número 12. Verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De su voluntad, que es soberana, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Por qué Dios es paciente para con los vasos de ira? Para que los vasos de misericordia activamente alaben la salvación que les ha sido otorgada por gracia. Para que su pueblo, para que nosotros como cristianos no nos enorgullezcamos, porque nosotros también merecíamos el mismo destino que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, decidió amarte a ti y otorgarte salvación por el puro afecto de su voluntad. Y aquí nosotros nos hacemos una buena pregunta. ¿Quién preparó de antemano los vasos de misericordia? ¿Quién preparó de antemano los vasos de misericordia? La respuesta fue Dios, no nosotros. La respuesta es Dios interviniendo activamente para la salvación de sus escogidos, para la salvación de su pueblo. Los vasos de ira, Dios se muestra pasivo para con ellos, pero para con los vasos de misericordia, Dios se muestra activo para ellos. Dios decidió un día intervenir en tu vida y llamarte para la salvación por la gracia y por la misericordia. No es que Dios haya creado el mal en los vasos de ira, pero sí Dios activamente interviene en los vasos de misericordia para que ellos le den la gloria y la alabanza por toda y toda la eternidad. Dios, que es rico en misericordia. Efesios 2, versículo número 8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La razón principal por la que Dios muestra paciencia es para que nosotros admiremos la gracia y la misericordia de Dios que ha sido derramada activamente entre nosotros. Nosotros tenemos un gran papel como cristianos, vivir dándole las gracias a Dios, porque nosotros no éramos mejor que los demás, es Dios acordándose de nosotros e interviniendo activamente.
Hermanos, si Dios no interviniera en nuestras vidas activamente para salvarnos, nosotros activamente seguiríamos yendo a una condenación eterna. Pero Dios es rico en misericordia. Piensa en un momento la razón por la que Dios mostró paciencia con un hombre poderoso llamado Faraón en el pasado. ¿Por qué Dios, plaga tras plaga, por qué Dios no lo exterminó en la primer plaga? ¿Por qué Dios decidió otorgarle paciencia a Faraón? Para que todo el pueblo, los israelitas, admiraran las misericordias de Dios para con ellos, pues ellos como nación no eran mejores que la nación de Egipto, ellos también eran pecadores. Para que fueran más humildes, para que fueran más agradecidos. La 10ª plaga no tocó los hogares de los israelitas, no porque los hogares de los israelitas eran mejores que los hogares de Egipto, fue debido al sustituto que Dios proveyó en aquella noche, la sangre del Cordero, debido a la misericordia de Dios, debido a la gracia de Dios. Dios es paciente para con los hombres malos y perversos. El objetivo es para que tú le des la gloria a Dios y la alabanza a Dios por la misericordia que Dios ha tenido a ti, la gracia que Dios ha impartido en ti, porque nosotros no éramos mejores que ellos. Así que en la salvación soberana de Dios y en la gracia de Dios, hermanos, no caben los orgullosos ni los altivos. En el pueblo de Dios no caben los orgullosos y los no caben. Si tú has comprendido un poco la gracia de Dios, la gracia de Dios generará en ti una mayor humildad y un mayor agradecimiento. Finalmente, pues, los vasos de misericordia son llamados a admirar las riquezas de su gracia. Los vasos de misericordia, la iglesia debe de recordar y dar gracias a Dios porque Dios fue activo en nuestra salvación. Dios fue activo en nuestra salvación y nos llamó con un llamamiento santo. Verso número 24, versículo número 24 de Romanos 9. A los cuales también ha llamado de esa misma masa, preparados para destrucción. Dios llama a un pueblo y decide por gracia soberana y misericordia soberana llamarlos de entre las tinieblas y llevarlos a un reino de luz. De esa misma masa de esclavitud, Dios decidió un día llamarte para ser libre en Cristo Jesús, para que tú vivas para Cristo, para que tú vivas para darle la gloria y la alabanza a ese Dios que es rico en gracia y rico en misericordia. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Lo que está enseñando o recordando el apóstol Pablo en este pasaje es que el Señor ha llamado eficazmente tanto a judíos como a gentiles, a un remanente escogido por gracia. Dios llamó a un remanente y sigue llamando a un remanente de la nación de Israel, pero de la misma manera se extiende el llamado a los escogidos de entre las demás naciones. En otras palabras, Pablo
nos está diciendo, enseñando que Dios siempre ha tenido un solo pueblo escogido por gracia. Hay remanente en México, hay remanente en Estados Unidos, hay remanente en Israel, hay remanente entre las naciones. Dios cumplirá su promesa de salvar a un solo pueblo y Dios los llamará con poder. Y Dios los llamará regenerando sus corazones para que escuchen el evangelio que se predica a través de su palabra. Dios utiliza su palabra para llamar a su pueblo. Dios utiliza su palabra, Dios utiliza el poderoso evangelio para traer salvación. Dios los libera de su esclavitud y los deja en libertad para venir a Cristo en agradecimiento y fe. Lo del versículo número 24, el apóstol Pablo nos pone ese principio y da sus conclusiones. Tanto en la nación de Israel como en las naciones gentiles, Dios siempre ha obrado por gracia y por misericordia. Así es la forma de actuar de Dios para salvar a un solo pueblo. Por último, versículo número 25 al versículo número 29, el apóstol Pablo se apoya en 4 pasajes del Antiguo Testamento para enseñarlos que la salvación o el método de la salvación siempre ha sido la misma. El apóstol Pablo le dice a los romanos, esto que yo les estoy enseñando, Dios es soberano en nuestra salvación, se ha desplegado a través de las páginas del Antiguo Testamento y se seguirá desplegando a través de la historia de la salvación. Y Pablo cita Oseas 2:23, y Pablo cita Oseas 1:10, y Pablo cita Isaías 10:22 e Isaías 1:9. Todos esos textos del Antiguo Testamento se escribieron en un contexto donde se resalta la misericordia y la gracia soberana de Dios manifestada en un remanente escogido por gracia. Si usted lee en su casa estos pasajes del Antiguo Testamento, usted va a ver pecado por aquí, pecado por acá, rebeldía por aquí, rebeldía por allá, Dios mostrando su misericordia, Dios mostrando su bondad, Dios mostrando su bienestar, y los hombres en igual de ser agradecidos con Dios, mostrando su puño ante Dios. Ese es el contexto que el pasaje cita del Antiguo Testamento. Pero también el pasaje resalta la gracia y la misericordia soberana de Dios. Por eso dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada y a la no amada la llamaré amada por gracia. Llamaré un pueblo mío que no era mi pueblo por gracia y por misericordia. Por gracia y por misericordia. Y por último, nosotros en esta conclusión podemos recordar que sin la gracia y sin la misericordia de Dios, nosotros seríamos igual, y esto es muy fuerte, nosotros seríamos igual si Dios no hubiera intervenido activamente en nuestra salvación. Nosotros seríamos igual, dice Isaías, como Sodoma y como Gomorra, símbolos de una corrupción interna, pero también de una corrupción externa. Por eso la gracia de Dios es admirable, por eso la misericordia de Dios es admirable, por eso la misericordia y la gracia de Dios es sublime. Porque si Dios nos hubiera dejado en nuestro antiguo estado, llegaríamos a ser como Sodoma y como Gomorra,
símbolos en el Antiguo Testamento de corrupción extrema. Símbolos, dos ciudades que simbolizan corrupción extrema, tanto interna como externa. Y esa es la conclusión del apóstol Pablo. Dios, a través de la historia de la redención, ya sea en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, Dios se ha decidido sacar dentro de esa masa deplorable un pueblo con un fin, que tú admires y des las gracias a Dios por siempre, por la salvación de tu alma. ¿Cuáles serían las conclusiones? Número 1, la soberanía de Dios en nuestra salvación y la responsabilidad del hombre son dos verdades que nos enseña la palabra de Dios. Que nosotros no la podamos comprender al 100% es por nuestra mente, que todavía más bien que es limitada. Pero usted encontrará en las páginas de la Escritura estas dos verdades, la soberanía de Dios y también la responsabilidad del hombre. Segunda conclusión, como criaturas, como simples criaturas e indefensas criaturas y débiles criaturas, no podemos nosotros contender con nuestro Hacedor por la forma sabia de gobernar su creación. Nosotros no podemos como criaturas ponernos al tú por tú con nuestro Creador, porque la distancia entre la criatura y su Creador es altamente infinita. Tercera conclusión, como vasos de misericordia, nosotros, la Iglesia de Jesucristo, debemos nosotros de recordar este glorioso y poderoso evangelio y debe de crear en nosotros un mayor agradecimiento, una mayor humildad y un deseo de admirar y seguir admirando el plan de Dios de nuestra redención. Como iglesia, debemos de compartir a todas las personas el mensaje del evangelio. Solo Dios sabe quién es y quiénes son parte de su pueblo. Nuestra responsabilidad es expandir la semilla del evangelio y que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Finalmente, si tú aún no eres cristiano, no malinterpretes esta exposición. Si tú aún decides o estás en la posición de decidir no estar o no venir a Cristo, no es por culpa de Dios, es solo tu responsabilidad. Pero si tú decides venir a Cristo en arrepentimiento y fe, no es por tu capacidad, sino es por la gracia y la misericordia de Dios. La palabra de Dios es muy clara. Aquellos que todavía están en el estado de perdición, Dios manda que te arrepientas y que creas en Él. Si tú lo haces, después dirás, es gracias a Dios. La palabra de Dios también nos dice que Dios jamás rechaza al hombre que viene en arrepentimiento y fe. La invitación es que vengas a Cristo, que confíes en Jesucristo y tendrás perdón de pecados. Si rechazas el evangelio, será tu responsabilidad. Pero si vienes a Cristo, si vienes al evangelio, será gracias solo a Dios. Vamos a orar.
Padre, te damos las gracias porque nosotros éramos parte de esa masa de barro preparados para destrucción. Porque estamos nosotros conscientes de que nosotros ni te amábamos, no te buscábamos, sino que éramos rebeldes, extraños y enemigos. Pero te damos las gracias porque activamente decidiste sacarnos de ese estado, mostrarnos tu gracia, mostrarnos tu misericordia por medio de este glorioso evangelio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos todos nosotros que nos ayude a ser más agradecidos, que haya más humildad en nuestras vidas y que sigamos nosotros admirando tu gracia soberana y tu misericordia que es soberana. Pedimos por todos aquellos que todavía aún rechazan este evangelio, para que tu poder se manifieste en la vida de cada uno de ellos. Oramos por nuestros hijos, por nuestras familias, para que tu gracia los alcance. En Cristo Jesús. Amén.